La luz fluorescente del salón de reuniones del condominio Residencias El Roble siempre me ha parecido cruel. Desnuda los rostros, acentúa las arrugas y proyecta sombras duras que delatan el cansancio. Esa noche, bajo su zumbido constante, me sentía expuesta, como un insecto bajo un microscopio. Había una docena de vecinos presentes. Sus caras eran un mosaico de curiosidad y lástima disimulada. El aire estaba viciado, espeso con el olor a café recalentado y a la tensión no verbalizada que precede a una ejecución pública. Yo mantenía la espalda recta, una lección de mi padre que resonaba en mis oídos. La dignidad, Rosa, es lo último que se pierde. Pero esa noche sentía cómo intentaban arrancármela con pinzas. Fabián Rojas, el abogado de mi hija Laura y de mi yerno Esteban, se levantó con una parsimonia estudiada. Su traje gris, perfectamente cortado, no tenía ni una arruga. Su reloj de oro brillaba discretamente cada vez que movía la muñeca para ajustar sus papeles. Era un hombre de unos 50 años, con una cara que parecía tallada en indiferencia. Sus ojos me rozaron por un instante, un simple barrido sin emoción, como si yo fuera un mueble más en la habitación. No había reconocimiento de las décadas que me había visto entrar y salir de ese edificio, ni de las veces que le había servido café en la sala de mi casa. Para él, yo era simplemente un punto en la agenda, un asunto a despachar. Aclaró su garganta, y el murmullo de los vecinos cesó de inmediato. «Buenas noches», dijo, su voz resonando en el silencio incómodo. «Para que conste en el acta, y en cumplimiento de las instrucciones de mis clientes, los propietarios del apartamento 5B, informo a la Junta que, a partir de hoy, cualquier asunto relacionado con dicha propiedad, incluyendo cuotas extraordinarias, decisiones de la Junta o notificaciones, se tratará directamente con los señores Esteban y Laura Cruz». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Luego, con la misma frialdad, añadió la estocada final. «La señora Rosa Martínez ya no tiene potestad ni representación alguna sobre el inmueble». Potestad. La palabra se quedó flotando en el aire, venenosa y precisa. Me aferré al borde de mi silla, sintiendo el plástico frío bajo mis dedos. Me incliné ligeramente hacia mi vecina, Elvira, la única persona en esa sala cuya mirada no me quemaba. «Potestad», susurré. Mi voz apenas un hilo de sonido, pero cargada con el peso de 30 años. ¡Qué curiosa palabra! Para 30 años de pagos. Elvira me apretó la mano por debajo de la mesa. Un gesto pequeño pero monumental. Fue el ancla que me impidió desmoronarme allí mismo, bajo el peso de 12 pares de ojos que ahora se esforzaban por mirar hacia cualquier otro lado. El silencio que siguió fue denso, casi sólido. Podía oír el tic-tac del reloj en la pared, cada segundo un martillazo en mi pecho. Algunos vecinos bajaron la mirada, absortos de repente en los patrones del suelo de terrazo. Otros fingieron revisar sus papeles con una concentración que no sentían. Sentí una oleada de calor subir por mi cuello. No era vergüenza, era una ira fría y lúcida. Estaba siendo borrada, metódicamente, frente a las mismas personas con las que había compartido ascensores, pasillos y emergencias durante 4 décadas. Su lástima era un insulto peor que su juicio. Vi cómo la secretaria de la Junta, una joven a la que apenas conocía, anotaba las palabras de Fabián en el acta. Cada trazo de su bolígrafo era un clavo en el ataúd de mi vida anterior. Ese papel, ese simple folio con el membrete del condominio, se convertiría en el registro oficial de mi humillación. Pero mientras la veía escribir, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una semilla de acero plantada en el campo, arrasado de mi dolor. Ellos creían que estaban escribiendo mi final. No sabían que, con esa misma tinta, estaban firmando el principio de su propia caída. Ese documento no sería un epitafio, sería la primera pieza de mi tablero. La reunión terminó poco después, pero yo me quedé sentada un momento más, observando cómo todos se apresuraban a salir, evitando mi mirada. Elvira se quedó a mi lado, un faro silencioso de lealtad. «Mañana te traigo una copia de esa porquería de acta, Rosa», me dijo en voz baja. Asentí, incapaz de hablar. Mientras caminaba por el pasillo hacia mi apartamento, el 5B, sentí el peso de cada uno de mis 72 años, pero también sentí algo más.
algo que había estado dormido durante mucho tiempo. La vieja contadora en mí, la mujer que nunca perdía un número, que nunca olvidaba un céntimo, estaba despertando y estaba empezando a hacer cuentas. Al entrar en casa, el silencio me recibió como un sudario. Este lugar, cada rincón de sus 120 metros cuadrados, estaba impregnado de mis recuerdos, de mi esfuerzo. Mi mente voló a 1992. Tenía 40 años y trabajaba como jefa de contabilidad en Textiles Garmendia. Recuerdo el olor a tinta y a tela de la oficina, la luz de la lámpara sobre mi escritorio hasta altas horas de la noche. Durante 3 años tomé turnos dobles para reunir los $25,000 de la cuota inicial. Mientras Laura, con 15 años, iba a fiestas de cumpleaños y al cine con sus amigas, yo conciliaba cuentas hasta las 10 de la noche, sumando columnas de números que se convertían en ladrillos, en ventanas, en un futuro para ella. El cansancio de aquellos años se sentía como un eco en mis huesos. Recordaba el sabor del café recalentado a las 9 de la noche, el sonido de la calculadora sumando sin cesar, el peso de los libros de contabilidad. Cada dólar de esos 25,000 tenía una historia de sacrificio, de horas robadas al sueño y a la vida social. Lo hice con gusto, creyendo que construía un refugio, una fortaleza para mi única hija. No me di cuenta de que, para ella, la fortaleza no era un hogar, sino un activo, un bien del que podía disponer, junto con la madre que venía incluida en el paquete. Luego vino el año 2005. Laura, ya casada con Esteban, decidió que el apartamento necesitaba una actualización. «Merecemos un espacio moderno para recibir a nuestros amigos, mamá», dijo, con esa facilidad para declarar sus deseos como necesidades ineludibles. La remodelación completa de la cocina y los baños costaba una fortuna. Sin dudarlo, abrí mi pequeño cofre de seguridad y saqué las joyas de mi madre. Un juego de oro y esmeraldas, una herencia familiar que había sobrevivido a 2 generaciones. Su valor de mercado era de $15,000, pero su valor sentimental era incalculable. Las vendí sin decirle a nadie el dolor que me causó. Recuerdo el frío del mostrador del joyero mientras examinaba las piezas. La transacción fue rápida, impersonal. El dinero se fue directamente a encimeras de granito, a grifería importada y a azulejos italianos que yo nunca habría elegido. Durante las 2 semanas que duró la obra, con la cocina destrozada, cociné para mí en una pequeña hornilla eléctrica en el balcón, mientras Laura y Esteban cenaban en restaurantes. Ellos veían un espacio renovado. Yo veía el fantasma del collar de mi madre en cada brillo de los nuevos electrodomésticos. El sacrificio más reciente, y quizás el más tonto, ocurrió en 2018. Esteban llegó una noche con planos y proyecciones, hablando de un negocio de consultoría que lo haría rico. Necesitaba un préstamo de $40,000 para empezar, pero el banco le pedía un garante sólido. Laura me miró con esos ojos que yo nunca había aprendido a negar. «Es solo una firma, mamá, para apoyar el sueño de Esteban», firmé. El negocio fracasó en menos de un año. Una burbuja de sueños mal gestionados que estalló silenciosamente. Pero la deuda no desapareció. Desde entonces, cada mes, el 30% de mi pensión de $1,200 se desvanece para pagar su fracaso. Son $360 que nunca veo. Un recordatorio constante de mi credulidad. Pero el despojo no fue solo financiero. Fue un goteo lento y constante de microabusos, frases lanzadas con una sonrisa que carcomían mi autoridad. «Mamá, tú no entiendes de finanzas. Modernas. Déjanos esto a nosotros», me dijo Laura el día que me convencieron de poner el apartamento a su nombre. La excusa fue proteger el patrimonio de futuros impuestos o problemas legales. Firmé, creyendo en su supuesta previsión. «Lo hacemos para que no te preocupes», decían, mientras me quitaban el acceso a las cuentas de los servicios públicos que yo seguía pagando religiosamente desde mi cuenta bancaria. Poco a poco, me convirtieron en una inquilina en mi propia casa. Mis opiniones sobre la decoración eran ignoradas con una palmadita condescendiente. Mis rutinas eran vistas como manías de vieja. El amor incondicional que sentía por mi hija se había convertido en mi mayor vulnerabilidad, una puerta abierta por la que entraron para llevarse todo. Pero no contaban con mi competencia oculta,
la que ellos siempre despreciaron, mi memoria para los números y mi paciencia casi patológica para archivar cada recibo, cada contrato, cada documento durante 50 años. Mi mayor sacrificio no había sido el dinero, sino el silencio, y estaba a punto de romperlo. A la mañana siguiente, el timbre sonó a las 9 en punto. Era Elvira, con 2 tazas de café humeante en una bandeja y una copia del acta de la reunión en la mano. «Te traje el veneno y el antídoto», dijo con su humor seco de maestra jubilada. Nos sentamos en la cocina, la misma que había pagado con las joyas de mi madre. Puso el papel sobre la mesa. Lo alisé con la mano. Allí estaba, en blanco y negro. La señora Rosa Martínez ya no tiene potestad. Mi nombre ni siquiera estaba tachado. Simplemente había sido omitido en la sección de propietarios, reemplazado por el de Laura y Esteban. La primera humillación, ahora por escrito. «Son unos ingratos, Rosa», dijo Elvira, su voz llena de una indignación que yo aún no me permitía expresar del todo. «Yo los vi crecer. Vi cómo te desvivías por esa muchacha. Todo el edificio lo sabe. Su validación era un bálsamo, pero también un recordatorio de la fachada que mi hija y su esposo habían construido. Para el mundo, eran una pareja exitosa que cuidaba de la madre anciana. La realidad, como siempre, estaba en los detalles, en los documentos que nadie más veía. Guardé el acta en una carpeta de cartón. Sería la primera de muchas pruebas. Más tarde ese día, mientras ordenaba unos libros, abrí un armario y vi una caja de cartón medio llena. Dentro estaban mis álbumes de fotos. Los saqué y empecé a hojearlos. Fotos de Laura bebé, sus primeros pasos en esta misma sala, sus fiestas de cumpleaños, su graduación. En cada foto yo estaba a su lado, sonriendo. El hogar no son solo las paredes, son los recuerdos que contienen. La amenaza de que me sacaran de aquí, de mi casa de 40 años, se sintió de pronto visceral, una amputación. La idea de que esos álbumes terminaran en un depósito, o peor, en la basura, me heló la sangre. La semana siguiente, el cartero se equivocó y dejó en mi buzón una carta dirigida a Esteban. Normalmente se la habría entregado, sin más, pero el remitente era el Banco Nacional de Crédito y el sobre era abultado. Una voz dentro de mí, la de la vieja contadora desconfiada, me instó a abrirla. Mis manos temblaban ligeramente mientras rasgaba el papel. Dentro había una carta de preaprobación para una segunda hipoteca sobre el apartamento. La cifra me dejó sin aliento. $80,000. El propósito del préstamo estaba claramente indicado. Consolidación de deudas de tarjetas de crédito. El aire se me escapó de los pulmones. Solo querían despojarme de mi autoridad. Estaban usando activamente mi hogar, el fruto de mi vida de trabajo, como su cajero automático personal. Querían hundir la propiedad en una nueva deuda para financiar su estilo de vida insostenible. Su camioneta Lexus RX 350 del año, sus cenas en restaurantes caros, su necesidad patológica de mantener las apariencias. La carta era una prueba irrefutable de su intención. La doblé cuidadosamente y la guardé junto al acta del condominio. La carpeta de mi venganza empezaba a engordar. Mi siguiente descubrimiento fue aún más doloroso. Una noche, incapaz de dormir, busqué en Internet por pura curiosidad. Tecleé la dirección de mi edificio en un conocido portal inmobiliario. Y allí estaba, mi apartamento, el 5B. Había un anuncio con fotos profesionales, tomadas seguramente un día que yo había salido a hacer mis compras. Veían mi sala, mi comedor, mi balcón con los geranios, mis muebles, mis cuadros, mi vida entera, expuesta y a la venta para tantear el mercado, como seguramente se justificarían. El precio de lista era de $350,000. Mi hogar, mi refugio, reducido a una cifra en una pantalla. La descripción del anuncio era un dechado de hipocresía. Acogedor apartamento familiar. Ideal para empezar una nueva vida. Sentí náuseas. Estaban vendiendo mi pasado y mi futuro sin siquiera haberme consultado. Estaban borrando mi existencia de la ecuación. Hice capturas de pantalla de todo. El anuncio, el precio, la fecha de publicación. Las imprimí en la pequeña impresora que usaba para mis recetas y las añadí a la carpeta. Cada prueba era un paso más hacia la confrontación,
pero también un cuchillo que se retorcía en la herida de mi amor traicionado. La campaña para anularme no se detuvo ahí, se volvió más insidiosa. Empezaron a sembrar dudas sobre mi capacidad mental entre los vecinos. Un día, en el ascensor, el señor Méndez del 7A me preguntó con una condescendencia empalagosa si necesitaba ayuda para recordar pagar el condominio. Me quedé mirándolo, perpleja, hasta que comprendí. Laura y Esteban estaban tejiendo una narrativa. La pobre mamá Rosa, cuya memoria ya no es la que era. Estaban preparando el terreno, justificando sus acciones futuras, presentándome como una anciana senil que necesitaba ser cuidada, es decir, controlada. Esa tarde encontré la prueba definitiva de sus intenciones. Sobre la mesita de la sala, donde nunca dejo nada fuera de lugar, había un folleto tríptico de colores brillantes. Lo recogí con aprensión. El título decía: Casa de Retiro La Eterna Primavera. Un nuevo amanecer para sus seres queridos. Las fotos mostraban a ancianos sonrientes jugando a las cartas y haciendo jardinería. Era una amenaza velada, dejada allí para que yo la encontrara. No solo querían mi casa, querían mi libertad. Querían encerrarme, silenciarme para siempre. El folleto no era una sugerencia, era un ultimátum. Ese folleto fue el catalizador. La tristeza se evaporó, reemplazada por una calma gélida. La contadora que había en mí tomó el control definitivo. Se acabaron las lágrimas y las dudas. A partir de ese momento, cada uno de mis movimientos sería calculado, preciso y metódico. Ellos habían subestimado a la mujer que les había enseñado a sumar y restar. Iban a recibir una lección magistral de contabilidad emocional y legal. Y el saldo final no les iba a gustar en absoluto. La primera partida de este ajedrez había terminado. Ahora era mi turno de mover las piezas. Mi primer movimiento fue recordar. Me senté en mi escritorio y cerré los ojos, viajando en el tiempo hasta 1995. Laura acababa de cumplir 18 años. Yo, preocupada por el futuro y mal aconsejada por un primo, había accedido a poner el apartamento a su nombre. Pero mi instinto, mi prudencia de contadora, me había hecho tomar una precaución. Recordé una tarde calurosa, una notaría en el centro de la ciudad, el olor a papel viejo y a cera para sellos. Recordé haber firmado un documento, un contradocumento, privado, notariado, que establecía que, aunque Laura fuera la titular nominal, yo era la compradora original y tenía el derecho de usufructo vitalicio. ¿Dónde estaba ese papel? Habían pasado casi 30 años. Laura y Esteban seguramente creían que no existía, o que lo había perdido en alguna mudanza de papeles viejos. Pero mi sistema de archivo era mi santuario. Me levanté y fui a mi armario. Detrás de una fila de abrigos de invierno, había una pequeña caja fuerte. No la había abierto en años. La clave era la fecha de nacimiento de mi difunto esposo. Giré el dial con manos firmes. La puerta se abrió con un suave chasquido. Dentro, en una bolsa de plástico sellada, había un sobre amarillento. Mi corazón latía con fuerza. Con cuidado, saqué el documento. El papel estaba quebradizo por los bordes, la tinta de la máquina de escribir ligeramente desvaída, pero los sellos notariales y las firmas eran claros y legibles. Lo leí una y otra vez. Usufructo vitalicio, el derecho a usar y disfrutar de mi propiedad hasta el día de mi muerte. Era mi armadura legal, mi arma secreta. Mis manos, que antes temblaban de ira y dolor, ahora sostenían con firmeza el papel que era mi verdadera póliza de seguro. Mi firma de entonces valía más que todas sus palabras y mentiras de ahora. El siguiente paso fue reunir el arsenal financiero. Fui a mi sucursal del Banco Mercantil y solicité los extractos de cuenta de los últimos 30 años, específicamente los que mostraban los débitos automáticos del pago de la hipoteca. El joven empleado me miró con extrañeza, pero procesó la solicitud. Una semana después, volví para recoger una carpeta de 5 centímetros de grosor. En casa me pasé una tarde entera revisando los 360 pagos mensuales. Con mi vieja calculadora, la misma que había usado en Textiles Garmendia, sumé cada pago, cada céntimo de interés. La cifra final, escrita en un post-it amarillo que pegué en la portada de la carpeta, era devastadora en su claridad.
$287.405, $287.450, salidos todos y cada uno de ellos de mi cuenta, de mi trabajo, de mi pensión. Los números no tienen sentimientos, no mienten, no manipulan, solo dicen la verdad. Y la verdad era que yo había pagado por cada centímetro cuadrado de ese apartamento. Esa carpeta gruesa y pesada era la prueba irrefutable de mi sacrificio, un argumento incontestable contra su codicia. La pieza final del rompecabezas me la entregó, sin saberlo, mi nieto, Leo. Vino a visitarme un sábado por la tarde, con la excusa de pedirme ayuda con una tarea de historia en su tablet. Amo a Leo. Es un chico de 16 años, silencioso y observador, con mis ojos y una incomodidad palpable ante el comportamiento de sus padres. Mientras yo buscaba un libro, él dejó la tablet en la mesa del comedor. «Abuela, voy al baño un momento», dijo. Cuando me acerqué a la mesa, vi que la pantalla estaba encendida. El correo electrónico de su padre, Esteban, estaba abierto. Mi corazón dio un vuelco. El asunto del correo más reciente decía: «Solución mamá». El destinatario era Fabián Rojas. No pude evitarlo. Mi ética se desvaneció ante la necesidad de sobrevivir. Leí el mensaje rápidamente. Decía: «Fabián dice que si conseguimos el poder notarial, podemos vender sin su firma. Si se niega, el siguiente paso es la evaluación de incapacidad. Sería más rápido y limpio». Sentí un frío glacial recorrerme la espalda. No solo querían mi casa, querían borrarme, anularme como persona, declararme loca para salirse con la suya. Actuando con una rapidez que no sabía que poseía, tomé mi celular y fotografié la pantalla de la tablet, asegurándome de que el remitente, el destinatario y el texto completo fueran visibles. Cuando Leo volvió del baño, yo estaba sentada tranquilamente, como si nada. Al día siguiente, imprimí la foto en color, la metí en un folio protector y la añadí a mi creciente carpeta de pruebas. La frase «evaluación de incapacidad» la subrayé con un marcador rojo. Era la prueba de su crueldad premeditada, la justificación final para el plan que estaba a punto de poner en marcha. El lunes, a las 9 de la mañana, tenía una cita. Un antiguo colega de Textiles Garmendia me había recomendado a un abogado joven, el licenciado Morales. «Es un tiburón con cara de buen chico», me había dicho. Su oficina era pequeña, pero impecable. Morales era un hombre de unos 35 años, con una mirada intensa y atenta. Me escuchó sin interrumpirme, durante media hora. Luego empecé a sacar mis pruebas, una por una, y a ponerlas sobre su escritorio de caoba. Primero el acta del condominio, luego la carta del banco sobre la segunda hipoteca y las impresiones del anuncio inmobiliario. Después, la gruesa carpeta con los 360 extractos bancarios. A cada prueba, su expresión se endurecía. Finalmente le entregué el contradocumento de usufructo de 1995 y, por último, la impresión del correo electrónico con la solución mamá. Cuando terminó de leer, levantó la vista. Su rostro ya no mostraba compasión, sino una indignación helada, profesional. «Señora Martínez», dijo con una voz tranquila pero letal, «vamos a recuperar lo que es suyo, y vamos a hacerlo de una forma que no olvidarán jamás». Nuestro plan fue silencioso y rápido. El martes, a las 11 de la mañana, siguiendo las instrucciones precisas del licenciado Morales, un notario público se presentó en el edificio y entregó en el apartamento 5B una notificación extrajudicial. En 1918, ella, yo, Rosa Martínez, revocaba formalmente cualquier permiso verbal o tácito que les hubiera otorgado para representarme en cualquier asunto relacionado con mis bienes. Imaginé a Laura leyendo el documento, probablemente riéndose y tirándolo a la basura, pensando que era el pataleo de una anciana indefensa. Pero no era un pataleo, era el primer movimiento de jaque. El primer paso formal estaba dado y registrado. El jueves por la tarde, sabía que Laura y Esteban estarían en su club de campo, jugando al tenis y socializando. Era su rutina sagrada de los jueves. A las 4 en punto, el licenciado Morales, con una autorización firmada por mí, se presentó en el registro de la propiedad.
solicitó un bloqueo registral preventivo del apartamento, adjuntando una copia autenticada del contradocumento de usufructo. Este procedimiento legal, me explicó, congelaría cualquier intento de venta o de solicitud de hipoteca sobre la propiedad durante un periodo de 30 días. La red se estaba cerrando a su alrededor, y ellos ni siquiera lo sabían. El sábado por la mañana, ejecuté la fase final de la preparación. Llamé a un cerrajero de confianza, un hombre que había trabajado para mí durante 20 años. Le expliqué que había perdido mis llaves y necesitaba cambiar la cerradura principal por seguridad. A las 10 en punto, el trabajo estaba hecho. El sonido del taladro, el chasquido del metal, fue música para mis oídos. El cerrajero me entregó un juego de 3 llaves nuevas. Las sentí pesadas y frías en la palma de mi mano. Guardé una en mi bolsillo, otra en mi cartera y la tercera en un lugar seguro. La trampa estaba lista. Solo faltaba que la presa volviera a casa. Esa misma tarde recibí la llamada que esperaba. Era Laura. Su voz era artificialmente dulce, como la miel sobre el veneno. «Mamá, qué bueno que te encuentro. Oye, esta noche vamos a hacer una cenita tranquila en casa, solo nosotros, para conversar. Esteban y yo estamos un poco preocupados por ti. Queremos asegurarnos de que estés bien». Sabía perfectamente qué significaba esa cenita tranquila. La intervención. El momento en que intentarían acorralarme. «Claro, hija», respondí con una serenidad que la descolocó. «Me parece una excelente idea. Los espero». Colgué el teléfono y respiré hondo. Llamé al licenciado Morales. «Es esta noche», le dije. «Perfecto», respondió él. «Estaré esperando en el café de la esquina de su calle a partir de las 8. Envíeme un mensaje de texto cuando sea el momento». Todo estaba en su lugar. Pasé el resto de la tarde en calma, preparando mi propia carpeta, la gastada, la que contenía la verdad. Me vestí con un sencillo vestido azul, el color de la luz fluorescente del salón de reuniones del condominio Residencias El Roble. Siempre me ha parecido cruel. Desnuda los rostros, acentúa las arrugas y proyecta sombras duras que delatan el cansancio. Esa noche, bajo su zumbido constante, me sentía expuesta, como un insecto bajo un microscopio. Había una docena de vecinos presentes. Sus caras eran un mosaico de curiosidad y lástima disimulada. El aire estaba viciado, espeso con el olor a café recalentado y a la tensión no verbalizada que precede a una ejecución pública. Yo mantenía la espalda recta, una lección de mi padre que resonaba en mis oídos. La dignidad, Rosa, es lo último que se pierde. Pero esa noche sentía cómo intentaban arrancármela con pinzas, y el silencio de mis vecinos era su principal herramienta de tortura. Fabián Rojas, el abogado de mi hija Laura y de mi yerno Esteban, se levantó con una parsimonia estudiada. Su traje gris, perfectamente cortado, no tenía ni una arruga. Su reloj de oro brillaba discretamente cada vez que movía la muñeca para ajustar sus papeles. Era un hombre de unos 50 años, con una cara que parecía tallada en indiferencia. Sus ojos me rozaron por un instante, un simple barrido sin emoción, como si yo fuera un mueble más en la habitación. No había reconocimiento de las décadas que me había visto entrar y salir de ese edificio, ni de las veces que le había servido café en la sala de mi casa. Para él, yo era simplemente un punto en la agenda, un asunto a despachar antes de volver a su vida impecable y ordenada, una vida que, irónicamente, mi hija aspiraba a imitar. Aclaró su garganta, y el murmullo de los vecinos cesó de inmediato. «Buenas noches», dijo, su voz resonando en el silencio incómodo. «Para que conste en el acta y en cumplimiento de las instrucciones de mis clientes, los propietarios del apartamento 5B, informo a la Junta que, a partir de hoy, cualquier asunto relacionado con dicha propiedad, incluyendo cuotas extraordinarias, decisiones de la Junta o notificaciones, se tratará directamente con los señores Esteban y Laura Cruz». Hizo una pausa dramática, dejando que las palabras se asentaran como polvo sobre un mueble viejo. Luego, con la misma frialdad, añadió la estocada final. «La señora Rosa Martínez ya no tiene potestad ni representación alguna sobre el inmueble».
¿Cómo se puede despojar a alguien de su propia vida con una simple frase? Potestad. La palabra se quedó flotando en el aire, venenosa y precisa. Me aferré al borde de mi silla, sintiendo el plástico frío bajo mis dedos. Me incliné ligeramente hacia mi vecina, Elvira, la única persona en esa sala cuya mirada no me quemaba. Potestad, susurré, mi voz apenas un hilo de sonido, pero cargada con el peso de 30 años. ¡Qué curiosa palabra para 30 años de pagos! Elvira me apretó la mano por debajo de la mesa. Un gesto pequeño pero monumental. Fue el ancla que me impidió desmoronarme allí mismo, bajo el peso de 12 pares de ojos que ahora se esforzaban por mirar hacia cualquier otro lado, de repente fascinados por las grietas del techo o el patrón del suelo. Su cobardía era casi tan hiriente como la crueldad de mi hija. El silencio que siguió fue denso, casi sólido. Podía oír el tic-tac del reloj en la pared, cada segundo un martillazo en mi pecho. Algunos vecinos bajaron la mirada, absortos de repente en los patrones del suelo de terrazo. Otros fingieron revisar sus papeles con una concentración que no sentían. Sentí una oleada de calor subir por mi cuello hasta mis mejillas. No era vergüenza, no. Era una ira fría y lúcida, un metal líquido que empezaba a solidificarse en mis venas. Estaba siendo borrada, metódicamente, frente a las mismas personas con las que había compartido ascensores, pasillos y emergencias durante 4 décadas. Su lástima era un insulto peor que su juicio, porque implicaba que yo era una víctima indefensa, y eso era algo que no estaba dispuesta a ser. Vi cómo la secretaria de la Junta, una joven a la que apenas conocía, anotaba las palabras de Fabián en el acta. Cada trazo de su bolígrafo era un clavo en el ataúd de mi vida anterior. Ese papel, ese simple folio con el membrete del condominio, se convertiría en el registro oficial de mi humillación pública, la prueba tangible de mi despojo. Pero mientras la veía escribir, una idea comenzó a formarse en mi mente, una semilla de acero plantada en el campo, arrasado de mi dolor. Ellos creían que estaban escribiendo mi final. No sabían que, con esa misma tinta, estaban firmando el principio de su propia caída. Ese documento no sería un epitafio, sería la primera pieza de mi tablero, la prueba número 1 en la carpeta que aún no existía, pero que ya empezaba a llenarse en mi cabeza. La reunión terminó poco después, pero yo me quedé sentada un momento más, observando cómo todos se apresuraban a salir, evitando mi mirada como si mi dolor fuera contagioso. Elvira se quedó a mi lado, un faro silencioso de lealtad en un mar de indiferencia. «Mañana te traigo una copia de esa porquería de acta, Rosa», me dijo en voz baja, su indignación un eco de la mía. Asentí, incapaz de hablar. Mientras caminaba por el pasillo hacia mi apartamento, el 5B, sentí el peso de cada uno de mis 72 años, pero también sentí algo más, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. La vieja contadora en mí, la mujer que nunca perdía un número, que nunca olvidaba un céntimo, estaba despertando y estaba empezando a hacer cuentas. Al entrar en casa, el silencio me recibió como un sudario. Este lugar, cada rincón de sus 120 metros cuadrados, estaba impregnado no solo de mis recuerdos, sino del eco de mi esfuerzo. Mi mente voló 30 años atrás, a 1992. Tenía 40 años y era jefa de contabilidad en Textiles Garmendia. Recuerdo el olor a tinta y a tela cruda de la oficina, la luz verde de la lámpara sobre mi escritorio que se quedaba encendida hasta altas horas de la noche. Durante 3 largos años, tomé turnos dobles para reunir los $25,000 de la cuota inicial. Mientras Laura, con apenas 15 años, iba a fiestas de cumpleaños y al cine con sus amigas, yo conciliaba cuentas hasta las 10 de la noche, sumando columnas de números que, en mi mente, se convertían en ladrillos, en ventanas, en un futuro tangible para ella. El cansancio de aquellos años se sentía como una deuda física que mi cuerpo todavía pagaba. Recordaba el sabor del café recalentado a las 9 de la noche, el sonido monótono de la calculadora sumando sin cesar, el peso de los libros de contabilidad sobre mi regazo. Cada dólar de esos 25,000 tenía una historia de sacrificio, de horas robadas al sueño y a una vida social que nunca tuve. Lo hice con gusto, con la convicción ciega de una madre que construye un refugio.
una fortaleza para su única hija. Me ocurrió pensar que para ella, la fortaleza no era un hogar para protegerse, sino un activo del que podía disponer, junto con la madre que, al parecer, venía incluida en el paquete de la propiedad sin costo adicional. Cuando finalmente firmé la compra, sentí que había anclado nuestro futuro a tierra firme. Cada pago mensual de la hipoteca era una reafirmación de ese logro. Veía a Laura crecer entre estas paredes y me decía a mí misma que todo había valido la pena. Le estaba dando la estabilidad que yo nunca tuve. Creía que le estaba enseñando el valor del trabajo duro, del patrimonio ganado con sudor. ¡Qué ingenua fui! No me di cuenta de que ella no veía el sudor, solo el patrimonio. No entendió la lección del esfuerzo, solo aprendió a disfrutar de sus frutos, asumiendo que el árbol que los daba era inagotable y le pertenecía por derecho de nacimiento. La fortaleza que construí para ella se convirtió en la torre desde la cual ahora me miraba con desdén. Luego vino el año 2005. Laura, ya casada con Esteban, decidió que el apartamento necesitaba una actualización. «Merecemos un espacio moderno para recibir a nuestros amigos, mamá», dijo, con esa pasmosa facilidad que siempre tuvo para declarar sus deseos, como si fueran necesidades ineludibles y urgentes. La remodelación completa de la cocina y los baños costaba una fortuna, una cifra que superaba con creces mis ahorros. Sin dudarlo, abrí mi pequeño cofre de seguridad y saqué las joyas de mi madre. Un juego de oro y esmeraldas, una herencia familiar que había sobrevivido a 2 generaciones y que yo guardaba para el futuro de Laura. Su valor de mercado era de $15,000, pero su valor sentimental era, sencillamente, incalculable. Era la última conexión física que me quedaba con mi propia madre. Vendí las joyas sin decirle a nadie el profundo dolor que me causó. Recuerdo el frío del mostrador de mármol del joyero mientras examinaba las piezas bajo una lupa, con una frialdad profesional que me heló los huesos. La transacción fue rápida, impersonal, casi brutal. El dinero, esos $15,000, se fue directamente a encimeras de granito, a grifería importada y a azulejos italianos que yo nunca habría elegido. Durante las 2 semanas que duró la obra, con la cocina destrozada y llena de polvo, cociné para mí en una pequeña hornilla eléctrica en el balcón, entre mis geranios, mientras Laura y Esteban cenaban en restaurantes caros, celebrando su nuevo nido. Ellos veían un espacio renovado y elegante. Yo veía el fantasma del collar de mi madre en cada brillo metálico de los nuevos electrodomésticos. El sacrificio más reciente, y quizás el más tonto por mi parte, ocurrió en 2018. Esteban llegó una noche con planos y proyecciones financieras, hablando con un entusiasmo febril sobre un negocio de consultoría que lo haría rico. Necesitaba un préstamo de $40,000 para empezar, pero el banco le pedía un garante sólido, alguien con un historial crediticio impecable y un bien raíz a su nombre. Laura me miró con esos ojos grandes y suplicantes que yo nunca había aprendido a negar. «Es solo una firma, mamá. Es para apoyar el sueño de Esteban, nuestro futuro». Firmé. Puse mi nombre y mi patrimonio como escudo para sus ambiciones. Creí en ellos, en su supuesto plan de negocio, en su promesa de un futuro mejor para todos. El negocio, por supuesto, fracasó en menos de un año. Una burbuja de sueños mal gestionados que estalló silenciosamente, sin hacer ruido, excepto en mi cuentas bancaria. Pero la deuda no desapareció con el fracaso. Desde entonces, cada mes, sin falta, el 30% de mi pensión de $1,200 se desvanece para pagar su irresponsabilidad. Son $360 que nunca veo. Un recordatorio mensual, puntual y doloroso, de mi credulidad y de su falta de escrúpulos. Ellos siguen conduciendo su camioneta Lexus RX 350, cenando fuera los fines de semana, mientras yo ajusto mi presupuesto para llegar a fin de mes, pagando el precio de un sueño que ni siquiera era mío. ¿Cuántas veces me agradecieron por ese sacrificio? Ni una. Pero el despojo no fue solo financiero. Eso habría sido casi soportable. Fue un goteo lento y constante de microabusos, de frases lanzadas con una sonrisa que carcomían mi autoridad y mi autoestima. «Mamá, tú no entiendes de finanzas modernas. Déjanos esto a nosotros».
me dijo Laura el día que me convencieron de poner el apartamento a su nombre. La excusa fue proteger el patrimonio de futuros impuestos o problemas legales. Firmé, creyendo en su supuesta previsión. Lo hacemos para que no te preocupes, decían, mientras me quitaban el acceso a las cuentas de los servicios públicos que yo seguía pagando religiosamente desde mi cuenta bancaria, mes tras mes. Como siempre, poco a poco, con una sutileza cruel, me convirtieron en una inquilina en mi propia casa. Mis opiniones sobre la decoración eran ignoradas con una palmadita condescendiente en el brazo. Mis rutinas, las mismas que mantuve por 40 años, eran vistas como manías de vieja que interrumpían su vida moderna. El amor incondicional que sentía por mi hija se había convertido en mi mayor vulnerabilidad, una puerta sin cerradura por la que entraron para llevarse todo lo que quisieron, pero no contaban con mi competencia oculta, esa que ellos siempre despreciaron por considerarla anticuada, mi memoria para los números y mi paciencia casi patológica para archivar cada recibo, cada contrato, cada documento durante 50 años. Mi mayor sacrificio no había sido el dinero, sino el silencio, y estaba a punto de romperlo. A la mañana siguiente el timbre sonó a las 9 en punto. Era Elvira, con 2 tazas de café humeante en una bandeja y una copia del acta de la reunión en la mano. «Te traje el veneno y el antídoto», dijo con su humor seco de maestra jubilada. Nos sentamos en la cocina, la misma que había pagado con las joyas de mi madre. Puso el papel sobre la mesa. Lo alisé con la mano. Allí estaba, en blanco y negro, la frase lapidaria. La señora Rosa Martínez ya no tiene potestad. Mi nombre ni siquiera estaba tachado. Simplemente había sido omitido en la sección de propietarios, reemplazado por el de Laura y Esteban Cruz. La primera humillación, ahora por escrito. Un documento oficial que pretendía borrarme de mi propia historia. Era la prueba tangible de su desprecio. «Son unos ingratos, Rosa», dijo Elvira, su voz llena de una indignación que yo aún no me permitía expresar del todo. «Yo los vi crecer. Vi cómo te desvivías por esa muchacha. Todo el edificio lo sabe. Su validación era un bálsamo, pero también un recordatorio de la fachada que mi hija y su esposo habían construido. Para el mundo, eran una pareja exitosa que cuidaba de la madre anciana. La realidad, como siempre, estaba en los detalles, en los documentos que nadie más veía. Guardé el acta en una carpeta de cartón que saqué de mi viejo escritorio. Sería la primera de muchas pruebas, el primer ladrillo en la pared que construiría a mi alrededor, no para protegerme, sino para acorralarlos a ellos. ¿Creían que un papel podía anular una vida de pagos? Mi siguiente movimiento fue recordar. Me senté en mi escritorio y cerré los ojos, viajando en el tiempo hasta 1995. Laura acababa de cumplir 18 años. Yo, preocupada por el futuro y mal aconsejada por un primo, había accedido a poner el apartamento a su nombre. Pero mi instinto, mi prudencia de contadora, me había hecho tomar una precaución. Recordé una tarde calurosa, una notaría en el centro de la ciudad. El olor a papel viejo y a cera para sellos. Recordé haber firmado un documento, un contradocumento privado, notariado, que establecía que, aunque Laura fuera la titular nominal, yo era la compradora original y tenía el derecho de usufructo vitalicio. ¿Dónde estaría ese papel después de casi 30 años? Ellos seguramente contaban con mi olvido. La memoria, a mis 72 años, es un archivo selectivo, pero los asuntos de dinero y propiedad tienen su propio cajón de acero. Sabía exactamente dónde buscar. Fui a mi sucursal del Banco Mercantil y solicité acceso a mi caja de seguridad, una que no abría desde hacía una década. El empleado me acompañó a la bóveda. El aire era frío y silencioso. Giré la llave y saqué la caja metálica. Dentro, en una bolsa de plástico sellada para protegerla de la humedad, había un sobre amarillento. Mi corazón latía con una fuerza contenida. Con cuidado, saqué el documento. El papel estaba quebradizo por los bordes. La tinta de la máquina de escribir ligeramente desvaída, pero los sellos notariales y las firmas eran claros y legibles. Lo leí una y otra vez. Usufructo vitalicio. El derecho a usar y disfrutar de mi propiedad hasta el día de mi muerte. Era mi armadura legal,
mi arma secreta. Sentí el peso del papel en mis manos, un peso mucho mayor que el de la humillación. Mis manos, que la noche anterior temblaban de ira y dolor, ahora sostenían con firmeza el documento que era mi verdadera póliza de seguro. Mi firma de entonces valía más que todas sus palabras y mentiras de ahora. Laura y Esteban habían construido su castillo de naipes sobre la arena de mi amor, creyendo que los cimientos eran suyos. No sabían que la escritura original del terreno, la que realmente importaba, la tenía yo. Guardé el documento en mi cartera. Aún faltaban piezas en mi tablero. La ley estaba de mi lado, pero necesitaba los números. El siguiente paso fue reunir el arsenal financiero. Volví a mi sucursal del Banco Mercantil y solicité los extractos de cuenta de los últimos 30 años, específicamente los que mostraban los débitos automáticos del pago de la hipoteca. El joven empleado me miró con extrañeza, como si le pidiera un artefacto arqueológico, pero procesó la solicitud. Una semana después, volví para recoger una carpeta de 5 centímetros de grosor. En casa, me pasé una tarde entera revisando los 360 pagos mensuales, con mi vieja calculadora de contadora, la misma que había usado en Textiles Garmendia. Sumé cada pago, cada céntimo de interés, cada seguro asociado. El zumbido de la cinta de papel al imprimir era el sonido de la verdad saliendo a la luz después de décadas de silencio. La cifra final, que escribí en un post-it amarillo y pegué en la portada de la carpeta, era devastadora en su claridad. 287.450 $287.450, salidos todos y cada uno de ellos de mi cuenta, de mi trabajo, de mi pensión. Los números no tienen sentimientos, no mienten, no manipulan, solo dicen la verdad. Y la verdad era que yo había pagado por cada centímetro cuadrado de ese apartamento, por cada ladrillo, por cada ventana que dejaba entrar el sol. Esa carpeta gruesa y pesada era la prueba irrefutable de mi sacrificio, un argumento incontestable contra su codicia. La coloqué junto al acta y al contradocumento. Mi fortaleza de papel y cifras se estaba volviendo inexpugnable, pero aún me faltaba la prueba de su intención, la evidencia de su malicia. Y esa me la entregó, sin saberlo, la persona que más quería en el mundo después de mi hija, mi nieto Leo. Vino a visitarme un sábado por la tarde, con la excusa de pedirme ayuda con una tarea de historia en su tablet. Amo a Leo. Es un chico de 16 años, silencioso y observador, con mis ojos y una incomodidad palpable ante el comportamiento de sus padres. Mientras yo buscaba un libro en mi biblioteca, él dejó la tablet en la mesa del comedor. «Abuela, voy al baño un momento», dijo. Cuando me acerqué a la mesa para dejar el libro, vi que la pantalla estaba encendida. El correo electrónico de su padre, Esteban, estaba abierto. Mi corazón dio un vuelco. El asunto del correo más reciente decía: «Solución, mamá». El destinatario era Fabián Rojas, su abogado. No pude evitarlo. Mi ética se desvaneció ante la necesidad de sobrevivir. Fue un impulso, una reacción de pura defensa personal. Leí el mensaje rápidamente, mis ojos saltando sobre las palabras. Decía: «Fabián dice que si conseguimos el poder notarial, podemos vender sin su firma. Si se niega, el siguiente paso es la evaluación de incapacidad. Sería más rápido y limpio». Sentí un frío glacial recorrerme la espalda. No solo querían mi casa, querían borrarme, anularme como persona, declararme loca para salirse con la suya. La palabra «limpio» me revolvió el estómago. ¿Qué había de limpio en destruir a una madre? Actuando con una rapidez que no sabía que poseía, tomé mi celular y fotografié la pantalla de la tablet, asegurándome de que el remitente, el destinatario y el texto completo fueran visibles y legibles. El pulso me martilleaba en los oídos. Cuando Leo volvió del baño, yo estaba sentada tranquilamente en mi sillón, con el libro de historia en el regazo, como si nada hubiera pasado. Le sonreí, aunque sentía que los músculos de mi cara eran de piedra. Esa noche, cuando se fue, no pude dormir. Miraba la foto en mi teléfono una y otra vez. Era la prueba definitiva de su crueldad premeditada, la justificación final para el plan que estaba a punto de poner en marcha. Ya no había vuelta atrás. Al día siguiente fui a una pequeña tienda de fotografía e imprimí la imagen en color,
en papel de alta calidad. La metí en un folio protector de plástico y la añadí a mi creciente carpeta de pruebas, con un marcador rojo, de esos que usaba para señalar errores en los balances contables. Subrayé 2 veces la frase «evaluación de incapacidad». Cada vez que miraba esa frase, la tristeza se evaporaba, reemplazada por una calma gélida. La contadora que había en mí tomó el control definitivo. Se acabaron las lágrimas y las dudas. A partir de ese momento, cada uno de mis movimientos sería calculado, preciso y metódico. Ellos habían subestimado a la mujer que les había enseñado a sumar y restar. Mi carpeta ahora estaba completa. Contenía la historia completa de su traición, contada en el lenguaje que ellos solo parecían entender a medias, el de los documentos legales y las cifras financieras. Tenía el acta de mi humillación pública, el contradocumento de mi derecho vitalicio, la contabilidad exhaustiva de mis pagos y, finalmente, la prueba irrefutable de sus planes para anularme. Cada papel era un soldado en mi pequeño ejército silencioso. Ellos creían que la batalla se ganaba con abogados caros y reuniones de condominio. Yo sabía que las guerras de verdad se ganan con paciencia, con pruebas y con la certeza moral de quien tiene la razón. Y mi razón, ahora, era tan sólida como los cimientos de este edificio. El lunes, a las 9 de la mañana, me senté frente al licenciado Morales. Su oficina no era ostentosa, pero cada objeto en ella parecía tener un propósito. Los libros de leyes perfectamente alineados, los bolígrafos en su soporte, el impecable escritorio de caoba. Era el espacio de un hombre que no perdía el tiempo en superficialidades, y eso me dio confianza. Me recomendó un antiguo colega de textiles Garmendia, describiéndolo como un tiburón con cara de buen chico. Mientras le contaba mi historia, su rostro permaneció impasible, sus ojos fijos en los míos, absorbiendo cada detalle con una concentración casi quirúrgica. No me interrumpió ni una sola vez, simplemente escuchó, permitiendo que el peso de mis palabras llenara el silencio de su despacho. Era la primera vez que contaba la historia completa, y sentí un extraño alivio al verbalizar la traición. Cuando terminé de hablar, abrí mi vieja carpeta de cartón y comencé a colocar las pruebas sobre su escritorio, una por una, como si estuviera presentando las piezas de un rompecabezas macabro. Primero, el acta del condominio, la prueba de mi humillación pública. Luego, la carta del banco sobre la segunda hipoteca y las impresiones del anuncio inmobiliario, las pruebas de su codicia desenfrenada. Después, la gruesa carpeta con los 360 extractos bancarios, la prueba irrefutable de mi sacrificio financiero. A cada documento que añadía a la pila, veía cómo la expresión profesional de Morales se endurecía, cómo una línea se marcaba entre sus cejas. Estaba construyendo mi caso no con lágrimas, sino con hechos, con la fría y contundente lógica de los números que ellos tanto habían subestimado en mí. Finalmente le entregué las 2 piezas maestras. Primero, el contradocumento de usufructo de 1995. Lo tomó con cuidado, sus ojos recorriendo el papel amarillento, deteniéndose en los sellos notariales. Vi un destello de aprecio profesional en su mirada. Luego, le deslicé la impresión del correo electrónico con la solución mamá. Lo leyó en silencio. Cuando levantó la vista, la compasión inicial que había vislumbrado en sus ojos se había transformado en una indignación helada, profesional y letal. Se reclinó en su silla, juntó las yemas de sus dedos y me miró. «Señora Martínez», dijo con una voz tranquila pero cortante, como el filo de un bisturí. «Vamos a recuperar lo que es suyo, y vamos a hacerlo de una forma que no olvidarán jamás». En ese momento supe que había encontrado a mi general. Nuestro plan no era una tormenta, sino una niebla silenciosa que se extendería sin que ellos se dieran cuenta hasta que estuvieran completamente rodeados. El primer paso fue puramente formal, pero esencial. El martes, a las 11 de la mañana, siguiendo las instrucciones precisas del licenciado Morales, un notario público se presentó en el edificio. Imaginé la escena. Un hombre de traje tocando el timbre del 5B, Laura abriendo la puerta con una expresión de fastidio, recibiendo un sobre oficial. Dentro, una notificación extrajudicial redactada en un lenguaje legal implacable. En ella yo,
Rosa Martínez, revocaba formalmente cualquier permiso verbal o tácito que les hubiera otorgado para representarme en cualquier asunto relacionado con mis bienes. Sabía que se reirían, que lo verían como el pataleo de una anciana indefensa y lo tirarían a un cajón. No sabían que ese papel era la primera piedra de un muro legal que los dejaría fuera. Laura llamó esa misma tarde. Su voz era una mezcla de burla y falsa preocupación. «¿Qué es esto, mamá? ¿Un papelito de... un notario? No tienes que gastar tu dinero en estas tonterías. Si necesitas algo, solo tienes que pedírnoslo». Jugué mi papel a la perfección. «Ay, hija, es que una amiga me dijo que era bueno tener las cosas en orden. Ya sabes cómo soy yo con mis papeles». Pude sentir su sonrisa condescendiente a través del teléfono. Colgó, seguramente para contarle a Esteban la última locura de mamá. Dejé que se rieran. Dejé que se sintieran superiores. Su arrogancia era mi mejor aliada. El velo que les impediría ver el siguiente movimiento. Uno mucho más contundente y que no podrían ignorar tan fácilmente. La primera formalidad estaba registrada. Ahora venía el golpe al patrimonio. El miércoles pasó en una calma tensa. Me dediqué a mis rutinas. Regar mis geranios, ordenar mis libros, cocinar en silencio. Pero mi mente era un tablero de ajedrez, anticipando cada posible reacción. El jueves era el día clave. Sabía que, como cada jueves, Laura y Esteban irían a su club de campo a las 3 de la tarde. Era su ritual sagrado para mantener las apariencias, jugar al tenis y socializar con gente de su mismo círculo aspiracional. Su vida predecible, su necesidad de seguir un guión social, se había convertido en su mayor vulnerabilidad. Mientras ellos golpeaban una pelota amarilla bajo el sol, mi abogado estaría ejecutando un movimiento silencioso y devastador en el corazón de su seguridad financiera. La ironía era casi poética. A las 4 en punto de la tarde del jueves, mi celular vibró. Era un mensaje de texto del licenciado Morales. «Estoy en el registro de la propiedad, procediendo ahora». Miré por la ventana de mi sala, la misma que ellos habían intentado vender. La ciudad seguía su curso, indiferente. Pero para mí, en ese instante, el mundo se había detenido. Con una autorización firmada por mí esa misma mañana, mi abogado estaba solicitando un bloqueo registral preventivo del apartamento 5B. Adjuntó una copia autenticada de mi contradocumento de usufructo. Era un mecanismo legal diseñado para proteger a los propietarios de transacciones fraudulentas. Una vez aprobado, cualquier intento de venta o de solicitud de hipoteca sobre la propiedad quedaría congelado, paralizado por 30 días. La red se estaba cerrando a su alrededor, y ellos ni siquiera lo sabían. Una hora después, Morales me llamó. «Está hecho, señora Martínez. El bloqueo fue aceptado y registrado. El apartamento es intocable por ahora. Intentaron solicitar la hipoteca esta mañana, pero el banco les pidió un documento que no tenían. Ahora, aunque lo consiguieran, no podrían hacer nada». Sentí una oleada de alivio tan profunda que tuve que sentarme. No era alegría, no era euforia. Era la satisfacción fría y pura de una ecuación matemática que se resuelve correctamente. Habíamos cortado su línea de crédito. Habíamos puesto su plan en jaque. El castillo de naipes que habían construido con mi patrimonio acababa de perder su cimiento principal. ¿Qué harían ahora que su cajero automático personal estaba fuera de servicio? Su desesperación los haría cometer errores. El viernes lo dediqué a una auditoría personal. Revisé mis propias finanzas, calculando con precisión la deuda que aún pagaba por el fracaso de Esteban. Sumé los impuestos de la propiedad y las cuotas de condominio de los últimos 6 meses, que ellos convenientemente habían dejado de pagar desde la reunión de la Junta. Preparé una hoja de cálculo simple y clara. Cada número era un clavo en el ataúd de su narrativa de hijos preocupados. No se trataba de venganza, se trataba de contabilidad, de ajustar las cuentas, de que cada quien asumiera el costo de sus propias decisiones. La deuda no era solo monetaria, era moral, y yo estaba a punto de presentarles la factura completa, con intereses. El sábado por la mañana, ejecuté la fase final de la preparación, la más simbólica de todas. Llamé a un cerrajero de confianza, un hombre que había trabajado para mí durante 20 años.
Le expliqué con una voz tranquila que había perdido mis llaves y necesitaba cambiar la cerradura principal por seguridad. A las 10 en punto, el trabajo estaba hecho. El sonido del taladro, el chirrido del metal al ser removido, fue música para mis oídos. Era el sonido de mi autoridad siendo restaurada, de mi espacio siendo reclamado. El cerrajero me entregó un juego de 3 llaves nuevas, brillantes y pesadas. Las sentí frías en la palma de mi mano. Eran más que simples piezas de metal. Eran el símbolo de mi control recuperado. Guardé una llave en el bolsillo de mi vestido, otra en mi cartera y la tercera en un lugar seguro dentro de la casa. Me paré frente a la puerta cerrada y la miré. Era la misma puerta de siempre, pero ahora se sentía diferente. Era mía de nuevo, de una manera que no lo había sido en años. Ya no era un simple acceso a un espacio físico, sino una frontera que yo, y solo yo, controlaba. La segunda fase de mi plan, la de asegurar mis activos y mi territorio, había concluido. Ahora, solo faltaba la confrontación. La trampa estaba lista, el escenario preparado. Solo faltaba que la presa, creyendo ser la cazadora, volviera a casa para la función final. Esa misma tarde, como si siguiera un guión escrito por mí, recibí la llamada que esperaba. Era Laura. Su voz era artificialmente dulce, como la miel sobre el veneno. Una táctica que usaba cuando quería algo o cuando sentía que algo no estaba bien. «Mamá, qué bueno que te encuentro. Oye, esta noche vamos a hacer una cenita. Tranquila en casa, solo nosotros, para conversar. Esteban y yo estamos un poco preocupados por ti. Queremos asegurarnos de que estés bien». Sabía perfectamente qué significaba esa cenita tranquila. Era la intervención, el momento en que intentarían acorralarme, probablemente con Fabián Rojas como su cómplice, para hacerme firmar algún poder notarial. El folleto del asilo seguramente estaría cerca. «Claro, hija», respondí con una serenidad que la descolocó por completo. Esperaba resistencia, quejas, quizás lágrimas. Mi calma era un arma que no sabía cómo contrarrestar. «Me parece una excelente idea. Hace tiempo que no cenamos juntos. Los espero». Colgué el teléfono y respiré hondo. Inmediatamente llamé al licenciado Morales. «Es esta noche», le dije, mi voz firme. «Perfecto», respondió él, sin un ápice de sorpresa. «Estaré esperando en el café de la esquina de su calle a partir de las 8. Envíeme un mensaje de texto cuando sea el momento. Y recuerde, señora Martínez, usted tiene el control. Este es su escenario». Pasé el resto de la tarde en una calma casi sobrenatural. No preparé una cena elaborada. Simplemente ordené la sala. Coloqué mi gastada carpeta de cartón sobre la mesita de centro, al lado de un jarrón con geranios recién cortados de mi balcón. Me vestí con un sencillo vestido azul, el color de la serenidad y la confianza. No necesitaba armaduras ni disfraces. Mi verdad era mi única arma necesaria. Me senté en mi sillón favorito, el que daba de frente a la puerta, y esperé. No sentía miedo, ni siquiera nervios. Sentía la tranquilidad de la contadora que ha revisado las cuentas 100 veces y sabe que el balance final es correcto, que cada número está en su lugar. La auditoría de mi vida estaba completa. Solo faltaba presentar el informe final. A las 8 en punto, tal como habían dicho, escuché el ascensor detenerse en mi piso. El tintineo de las llaves de Laura era un sonido familiar, siempre un poco arrogante, como si anunciara la llegada de la dueña del lugar. Luego, el sonido metálico de la llave de Esteban entrando en la cerradura. Escuché el primer giro, un chasquido seco y familiar. Y luego, el segundo, que no encontró resistencia, sino un tope sólido, definitivo. Silencio. Un silencio que duró exactamente 3 segundos antes de que escuchara el forcejeo, el giro inútil de la llave una y otra vez. Desde mi sillón, una sonrisa casi imperceptible se dibujó en mis labios. El primer muro que encontraba no era de argumentos, sino de acero. La primera lección de la noche. Ya no podían entrar a mi vida sin mi permiso. El forcejeo se volvió más insistente. Escuché un murmullo frustrado de Esteban y luego la voz de Laura, afilada por la impaciencia. «¿Qué pasa? ¿No puedes abrir una simple puerta?» Su tono revelaba la grieta en su fachada de hija preocupada. Para ellos,
Esta puerta era un simple objeto, un acceso. Para mí, se había convertido en una declaración de principios. Dejé que su frustración creciera durante un minuto, más, un minuto en el que su confianza se erosionó con cada intento fallido. Finalmente, el sonido de su llave saliendo de la cerradura fue reemplazado por 3 golpes secos y autoritarios en la madera. Ya no intentaban entrar como propietarios. Estaban pidiendo permiso como cualquier visitante. Y yo, la dueña de la llave maestra, me tomé mi tiempo para levantarme y concedérselo. Abrí la puerta lentamente. La sorpresa en sus rostros fue una pequeña obra de arte. Primero, la confusión. Luego la molestia apenas disimulada. Laura sostenía una botella de vino tinto, una etiqueta cara que seguramente pagarían a plazos, su ofrenda de paz en una guerra que ella misma había declarado. Esteban se quedó un paso atrás, como siempre, dejando que ella llevara la iniciativa. «Mamá», dijo Laura, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Tuvimos problemas con la puerta. ¿Está todo bien?» No respondí a su pregunta. Simplemente los miré. Mantuve la puerta abierta y dije con una calma que los desarmó. «Pasen. Los estaba esperando». Mi serenidad era un arma que no sabían cómo enfrentar, un silencio que sus mentiras no podían llenar. Entraron en la sala y pude ver cómo sus ojos registraban el ambiente. No había nada fuera de lugar, pero la atmósfera era distinta. Era mi espacio y por primera vez en mucho tiempo se sentía así. Ya no era el anexo de sus vidas, sino el centro del mío. Laura dejó la botella de vino sobre la barra de la cocina, con un gesto estudiado, como marcando un territorio que ya no le pertenecía. Esteban deambulaba torpemente, sus manos en los bolsillos, su mirada evitando la mía. Estaban en mi casa, en mi territorio, y las reglas del juego, aunque aún no lo sabían, habían cambiado irrevocablemente. La partida ya no se jugaba en su tablero, sino en el mío, y yo acababa de hacer mi primer movimiento. Laura, siempre la actriz principal, intentó recuperar el control del guión. Se acercó a mí, su voz goteando una dulzura empalagosa que me revolvió el estómago. «Estábamos tan preocupados, mamá. No has estado contestando mucho el teléfono. Queríamos asegurarnos de que estuvieras comiendo bien, de que no te faltara nada». Era la misma retórica que habían usado para justificar su despojo, la narrativa de la madre frágil e indefensa, que necesitaba ser cuidada. Asentí lentamente, sin comprometerme con sus palabras. Dejé que su monólogo se agotara en el aire denso de la sala, observando cómo su sonrisa se tensaba un poco más con cada segundo de mi silencio. Ella esperaba una reacción, gratitud o quizás una queja. No le di ninguna. Finalmente, Esteban, incapaz de soportar la tensión, carraspeó y señaló la puerta. «¿La cerradura?», dijo, como si fuera un gran misterio. «Nuestra llave no funcionó». Lo miré directamente por primera vez y vi la cobardía en sus ojos. «Ah, sí, la llave», respondí con la misma naturalidad con la que habría comentado el clima. «Tuve que cambiar la cerradura esta mañana. Por seguridad». No ofrecí más explicaciones. No dije que había perdido la mía. No inventé una excusa. Simplemente afirmé mi acción, mi derecho. La palabra seguridad quedó flotando entre nosotros, cargada de un significado que ellos empezaban a intuir. La seguridad era precisamente lo que les había quitado. La seguridad de que podían disponer de mí y de mis bienes a su antojo. La reacción fue instantánea y silenciosa. Laura se quedó helada. Su máscara de preocupación se resquebrajó por un instante, revelando la furia que había debajo. Esteban palideció visiblemente. Se miraron el uno al otro. Una comunicación muda y desesperada. Este no era el plan. Se suponía que debían encontrarme vulnerable, quizás un poco confundida, lista para ser manipulada. En lugar de eso, se encontraron con una puerta cerrada y una declaración de autonomía. Su plan de intervención se estaba desmoronando antes de empezar. La pequeña victoria de la cerradura había cambiado por completo la dinámica de la noche. Ya no eran los salvadores, condescendientes, eran los intrusos desconcertados. Los conduje hacia la sala de estar. «Siéntense, por favor», dije, mi voz aún serena. Mi tono no era el de una anfitriona, sino el de una directora de junta convocando una reunión. Señalé los sofás. En la mesita de centro, estratégicamente colocada,
estaba mi vieja carpeta de cartón, abultada y gastada por los años. Al lado, un jarrón con geranios rojos de mi balcón. El contraste entre la vida de las flores y la muerte que representaban esos papeles era deliberado. Laura vio la carpeta y frunció el ceño. Pude ver el cálculo en sus ojos, la sospecha comenzando a formarse. ¿Qué podía contener esa carpeta que mereciera un lugar tan prominente en su propia ejecución? La tensión era casi palpable. Una cuerda de piano estirada al límite. Justo en ese momento, como si estuviera perfectamente sincronizado con el guión de la noche, sonó el timbre. Laura y Esteban se sobresaltaron. No esperaban a nadie más. Fui a abrir. En el umbral estaba Fabián Rojas, su abogado, sosteniendo un elegante maletín de cuero. Su rostro, siempre una máscara de indiferencia profesional, mostró una fracción de segundo de sorpresa al verme tan compuesta. «Buenas noches, Rosa», dijo, tratando de sonar cordial. Laura y Esteban me invitaron a mediar en una pequeña conversación familiar. Lo dejé pasar sin decir una palabra. Su llegada no me sorprendió. De hecho, era una pieza necesaria en mi tablero. Su presencia como mediador solo haría mi victoria. Final mucho más contundente y, sobre todo, legalmente atestiguada. Con todos los actores en su lugar, cerré la puerta principal. El chasquido del nuevo pestillo al encajar sonó definitivo, como el cierre de una bóveda. Regresé a la sala. Laura y Esteban se habían levantado para recibir a su abogado, formando un pequeño frente unido contra mí. Fabián se sentó, colocando su impecable maletín de cuero sobre la mesa, a centímetros de mi gastada carpeta de cartón. El contraste era perfecto. Su poder, fabricado contra mi verdad documentada. Me senté en mi sillón, frente a los tres. Los miré uno por uno, dejando que el silencio se espesara, que su incomodidad creciera. Finalmente junté las manos sobre mi regazo y dije, con una calma que los heló: «Bueno, ya que estamos todos aquí, ¿por qué no empezamos?» Laura fue la primera en hablar, rompiendo el silencio con una actuación digna de un teatro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, una humedad perfectamente calculada que no llegó a derramarse por sus mejillas maquilladas. Se inclinó hacia mí, su voz un susurro tembloroso y lleno de una falsa congoja. «Mamá, lo hacemos por tu bien. De verdad, estamos tan preocupados. Queremos cuidarte. Que no te preocupes por nada más en la vida». Esteban, a su lado, asentía con la cabeza como un muñeco de resorte, sin atreverse a mirarme a los ojos. Su papel en esta farsa era el del coro silencioso, el cómplice que validaba la mentira con su pasividad. Era una escena que habían ensayado, un guión diseñado para desarmarme con la culpa y el afecto fingido. Pero mi corazón ya no era un instrumento que ellos pudieran tocar. Fabián Rojas, el director de orquesta de esta patética sinfonía, tomó la palabra con su habitual suficiencia. Colocó su elegante carpeta de cuero negro sobre la mesita de centro, abriéndola con un chasquido seco y profesional. De ella extrajo un documento de varias páginas, pulcramente engrapado. «Rosa», dijo, llamándome por mi nombre de pila como si fuéramos viejos. «Amigos, esto es un simple poder para administrar tus bienes. Un trámite. Es para que no tengas que lidiar con bancos, pagos, con el estrés de las finanzas. Laura y Esteban pueden encargarse de todo». Sus palabras eran suaves, razonables, pero la intención era clara. Querían mi firma en ese papel para poder legalizar el saqueo. Era la pluma con la que pretendían que yo misma firmara mi sentencia de muerte civil. No respondí, no discutí, simplemente los observé por un largo segundo, dejando que su propuesta quedara suspendida en el aire, expuesta en toda su obscenidad. Luego, con un movimiento lento y deliberado, me incliné hacia adelante y tomé mi propia carpeta, la de cartón gastado, la que olía a tiempo y a verdad. La coloqué sobre la mesa, justo al lado de la suya. El contraste era brutal, su cuero brillante contra mi cartón manchado, su mentira bien vestida contra mi verdad desnuda. Saqué la primera hoja de mi archivo. No era un documento legal complejo, sino una simple fotocopia. La deslicé sobre la mesa, cubriendo parcialmente su poder notarial. El primer acto de mi contraofensiva había comenzado, y no necesitaba levantar la voz para que su impacto se sintiera en cada rincón de la sala. «Empecemos por el día que decidieron que yo ya no tenía potestad», dije.
mi voz tranquila pero cortante. El papel que tenían delante era una copia del acta de la reunión de condominio. Mi dedo índice se posó sobre la frase donde Fabián Rojas, con su elocuencia de abogado, me había despojado de mi representación. Laura frunció el ceño, confundida. Esto no era parte de su guión. Esteban miró el papel como si fuera un objeto extraño, sin entender su relevancia. Fabián, sin embargo, lo entendió de inmediato. Su rostro se tensó ligeramente. Yo no estaba apelando a la emoción, sino estableciendo una cronología. Estaba documentando el inicio de su agresión, la primera humillación pública, que ahora servía como prólogo de su caída privada. La sala se quedó en un silencio denso y expectante. Laura intentó recuperar el control, agitando una mano con desdén. «¿Y qué tiene que ver eso, mamá? Fue un simple trámite administrativo». Su voz ya no era suave, sino afilada, impaciente. Ignoré su comentario. Metí la mano de nuevo en mi carpeta y saqué una pila de papeles tan gruesa que hizo un ruido sordo al caer sobre la mesa. Era la carpeta de 5 centímetros de grosor, que contenía los extractos bancarios de 30 años. En la portada, un post-it amarillo con una cifra escrita, a mano con mi caligrafía de contadora. 287.450. «Estos», dije pasando mi mano sobre la montaña de papel, «son los 360 pagos de la hipoteca de este apartamento, todos y cada uno de ellos debitados de mi cuenta. Me gustaría ver los suyos». El silencio que siguió fue diferente. Ya no era expectante, sino pesado, opresivo. Era el silencio de una verdad innegable. Esteban, el hombre que no entendía de finanzas modernas, palideció visiblemente. Sus ojos estaban fijos en la cifra del post-it, como si lo hubieran golpeado. Laura abrió la boca para decir algo, pero la cerró de inmediato. Las palabras se le habían atascado en la garganta. ¿Qué podía decir? Los números no discuten, no tienen sentimientos. Fabián Rojas se reclinó en el sofá, su postura profesional desmoronándose por primera vez. Había venido a una conversación familiar y se había encontrado en medio de una auditoría forense. La balanza de poder en la habitación había cambiado de forma irreversible. Mi siguiente movimiento fue el jaque. De un sobre aparte, saqué el contradocumento de 1995. El papel amarillento y quebradizo parecía frágil, pero su contenido era de acero. No se lo di a Laura ni a Esteban. Lo deslicé suavemente por la superficie de madera de la mesa, hasta que se detuvo justo frente a Fabián Rojas. Lo miré directamente a los ojos, con una calma que lo desarmó. Supongo que como abogado, reconoce un documento notariado y su validez, dije en voz baja. Se llama usufructo vitalicio. Lo firmamos Laura y yo hace casi 30 años. Quizás a ella se le olvidó. A mí no. Fabián tomó el documento con una vacilación que nunca antes le había visto. Sus dedos, acostumbrados a manejar contratos impecables, parecían torpes al tocar el viejo papel. Sus ojos recorrieron las líneas escritas a máquina, deteniéndose en los sellos notariales y en las firmas. Pude ver el momento exacto en que comprendió la magnitud de lo que tenía en sus manos. Su rostro perdió todo color. Levantó la vista, primero hacia Laura y Esteban, con una mirada de incredulidad y furia profesional, y luego hacia mí. En sus ojos ya no había condescendencia, solo el reconocimiento de una derrota total. Había sido engañado por sus propios clientes y superado por una contadora jubilada. Su castillo legal se había derrumbado sobre un cimiento de papel viejo, pero aún quedaba el golpe de gracia, el que no iba dirigido a su abogado ni a su plan, sino directamente a sus corazones, si es que les quedaba alguno. Saqué la última prueba de Ford, mi carpeta, la impresión a color del correo electrónico. Esta vez me dirigí a Esteban. Lo miré fijamente, obligándolo a sostener mi mirada, y le entregué el papel. Su mano tembló al tomarlo. «¿Esta era la solución, mamá?», le pregunté, mi voz sin inflexiones, dejando que las palabras hicieran todo el trabajo. «¿Evaluación de incapacidad? ¿Eso era lo más rápido y limpio?». Laura se abalanzó para leer por encima del hombro de su esposo. Su rostro, al ver las palabras impresas, se descompuso. No fue una expresión de sorpresa o de culpa. Fue la máscara cayendo para revelar el monstruo que había debajo. Una rabia pura y desnuda al ser descubierta. La hija preocupada se evaporó,
dejando en su lugar a una usurpadora acorralada. Esteban se encogió en su asiento, el papel arrugándose en su puño. El aire en la sala se volvió irrespirable, cargado con el veneno de su traición, ahora expuesta bajo la luz cruda de la verdad. Habían sido derrotados, no solo legalmente, sino moralmente, y su humillación no había hecho más que empezar. Justo en ese momento, como si un director invisible hubiera dado la señal, sonó el timbre. El sonido, nítido y claro, cortó la tensión como un cuchillo. Laura y Esteban se sobresaltaron, sus nervios a flor de piel. Fabián Rojas levantó la cabeza, alerta. No esperaban a nadie más. Con la misma calma con la que había dirigido toda la noche, me levanté y fui a abrir la puerta. En el umbral estaba el licenciado Morales, mi abogado. Vestía un traje oscuro y su expresión era serena pero implacable. «Buenas noches», dijo, su voz llenando el pasillo. «Creo que llego justo a tiempo». Lo dejé pasar. Su llegada no era una interrupción, era el acto final. Morales entró en la sala con la seguridad de quien conoce el terreno que pisa. No miró a Laura ni a Esteban. Se dirigió directamente a Fabián Rojas, de profesional a profesional. «Doctor Rojas», dijo con una cortesía helada. «Imagino que ya está al tanto del documento de usufructo. Permítame informarle. Además que, desde el jueves, hay un bloqueo registral preventivo sobre esta propiedad. Cualquier intento de coacción o manipulación para obtener una firma de mi clienta, la señora Martínez, será denunciado penalmente». Fabián simplemente asintió, derrotado. La trampa que habían tendido para mí se había cerrado sobre ellos. Luego Morales se giró hacia Laura y Esteban. De su maletín sacó 2 sobres. Le entregó uno a cada uno. «Esta es una orden de desalojo por incumplimiento de las condiciones del usufructo y una notificación formal de cese de convivencia», explicó con una voz clara y sin emociones. «Tienen 48 horas para retirar sus pertenencias personales. La señora Rosa Martínez, la usufructuaria legítima y única residente autorizada, retoma a partir de este instante el control total y exclusivo de su hogar». La palabra hogar sonó como un martillazo. Les estaba quitando no solo un activo, sino el escenario de sus vidas, el símbolo de su estatus robado. Finalmente, llegó mi turno de asestar el último golpe. Tomé una simple hoja de cálculo que había impreso y se la entregué a Esteban. «Y esta», dije, mi voz tan precisa como los números en el papel, «es la cuenta pendiente. Incluye el saldo de los $40,000 del préstamo que sigo pagando por tu negocio fracasado, más los impuestos de la propiedad y las cuotas de condominio de los últimos 6 meses que convenientemente olvidaron pagar. Espero el primer pago de la cuota de amortización la próxima semana. De lo contrario, el licenciado Morales procederá con el embargo de sus bienes, empezando por la camioneta Lexus». El silencio en la sala era ahora el silencio de la aniquilación. Laura me miraba con un odio puro, sus ojos llameantes. Ya no había lágrimas, solo la furia impotente de quien ha perdido todo. Esteban estaba completamente derrumbado, con la cabeza entre las manos, mirando la hoja de cálculo como si fuera su sentencia de muerte. Fabián Rojas, en un acto de autopreservación profesional, se levantó, recogió su carpeta de cuero y se fue sin decir una palabra, abandonando a sus clientes en medio del desastre que él había ayudado a crear. La cena de intervención había terminado, y la única persona que había sido salvada esa noche había sido yo. Los observé por un último momento, a mi hija y a su esposo, 2 extraños sentados en los sofás que yo había pagado, en la sala que yo había mantenido, bajo el techo que yo había asegurado. Ya no sentía dolor. Ni siquiera ira, solo una vasta y fría calma. Había recuperado mi casa, mi dinero y mi dignidad. Había ajustado las cuentas. Me levanté y fui hacia el balcón, abriendo la puerta de cristal. El aire fresco de la noche entró en la sala, limpiando el ambiente viciado de mentiras. Los dejé atrás, en el silencio de su derrota, mientras yo salía a respirar mi libertad recién recuperada, bajo un cielo lleno de estrellas indiferentes. La partida había terminado. Ya que mate. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio que quedó no fue de vacío, sino de plenitud. Era un silencio denso,
pesado, el tipo de quietud que sigue a una tormenta devastadora, cuando el aire es limpio y todo parece nuevo. Caminé por la sala, mis pasos resonando suavemente sobre la madera. La botella de vino caro que Laura había traído seguía sobre la barra de la cocina, un monumento a su fallida estrategia. La tomé, no con rabia, sino con una indiferencia metódica, y vertí su contenido rojo oscuro por el desagüe. El sonido del líquido al vaciarse fue como un último suspiro de su influencia en mi casa. Luego, abrí de par en par las ventanas del balcón, dejando que la brisa nocturna entrara y se llevara los últimos vestigios de su presencia. El olor de su perfume, la tensión de sus mentiras. A la mañana siguiente desperté con los primeros rayos de sol. La luz que entraba por mi ventana parecía diferente, más cálida, menos intrusiva. Por primera vez en años, la casa se sentía enteramente mía. El aire olía a café recién hecho, solo para mí, y al aroma de la tierra húmeda de mis geranios. Me senté en la cocina, la misma que había pagado con las joyas de mi madre, y sostuve la taza caliente entre mis manos. No había prisa, no había expectativas ajenas, no había una atmósfera de juicio silencioso. Era la simple y profunda paz de la soberanía recuperada. Cada sorbo de café era un pequeño acto de posesión, una reafirmación de que este espacio, y la vida dentro de él, me pertenecían de nuevo, sin condiciones ni concesiones. La soledad ya no era un castigo, era un privilegio. El desalojo fue un asunto sombrío y silencioso. Llegaron al día siguiente, puntuales, con cajas de cartón y una tensión palpable. No hubo gritos ni recriminaciones. Laura evitaba mi mirada. Sus movimientos eran bruscos, llenos de una furia contenida. Esteban, por su parte, parecía un fantasma, encogido y pálido, moviéndose con una lentitud de autómata. Yo me senté en mi sillón, con un libro en el regazo, observando su retirada no como una carcelera, sino como una auditora que supervisa el cierre de una cuenta. Cada objeto que metían en una caja era un pasivo que salía de mi vida. Cuando la última caja cruzó el umbral y la puerta se cerró tras ellos, el apartamento respiró aliviado, y yo también. La limpieza no había sido solo física, había sido espiritual. Pasé los días siguientes reclamando mi territorio. Saqué las sábanas de su cama, las lavé y las guardé. El cuarto de huéspedes, que ellos habían convertido en su depósito personal de cosas que no cabían en su vida de apariencias, fue mi primer proyecto. Saqué todo lo que les pertenecía y lo apilé en el pasillo para que se lo llevaran. Luego, con la ayuda de Elvira, limpiamos y pintamos las paredes de un color crema suave. Desempolvé mi vieja máquina de coser, Singer, la que mi esposo me regaló en nuestro 5º aniversario, y la instalé junto a la ventana. Ese cuarto ya no sería un espacio de paso, un anexo de sus vidas. Se convertiría en mi estudio, un lugar para crear, para tejer nuevos patrones, no solo con tela, sino con los hilos de mi nueva vida. Un mes después, el teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Laura. Dejé que sonara, escuchando los timbres con una calma que me habría sido imposible semanas atrás. Sabía lo que vendría. Lágrimas, súplicas, acusaciones veladas, la misma sinfonía de manipulación emocional que había dirigido mi vida durante tanto tiempo. El teléfono finalmente se silenció, y un minuto después vibró con la notificación de un mensaje de voz. No lo escuché. En lugar de eso, tomé mi teléfono y con los dedos firmes escribí un mensaje de texto. Era mi declaración de independencia, mis nuevos términos y condiciones. Era la primera vez que establecía una frontera, no con acero y cerraduras, sino con palabras claras e innegociables. La era de la ambigüedad había terminado. El mensaje era breve y preciso, redactado con la claridad de un contrato. Nuestra comunicación será por escrito y sobre temas puntuales hasta que la deuda esté saldada. Puedes ver a Leo aquí, los domingos de 4 a 6 p.m., avisando con 24 horas de antelación. Esta es mi casa, y estas son mis reglas. Pulsé enviar, sin dudarlo. Sentí un alivio inmenso, como si hubiera puesto en orden la última columna de un balance caótico. No era un acto de venganza, sino de autopreservación. Estaba estableciendo los límites que nunca antes había tenido el valor de imponer, protegiendo mi paz
con la misma meticulosidad con la que una vez protegí su futuro. Las reglas del juego habían cambiado porque yo, finalmente, había decidido escribir el reglamento. Mi nueva rutina se asentó con la comodidad de un hábito largamente anhelado. Las mañanas comenzaban en el balcón, cuidando mis geranios, esas flores sencillas y resistentes que, como yo, habían sobrevivido a la negligencia. El sol calentaba mi rostro mientras tomaba mi café, mirando la ciudad despertar. Ya no sentía la ansiedad de anticipar sus necesidades o sus estados de ánimo. El ritmo de mis días lo marcaba yo. La costura por la mañana, la lectura por la tarde, las visitas de Elvira para charlar. La dignidad no era solo recuperar una propiedad, era recuperar el tiempo, ser dueña de mis propias horas, de mis propios pensamientos, sin la constante interferencia de su egoísmo. La casa, que una vez fue el escenario de mi sacrificio, ahora era el santuario de mi renacimiento. Mi estudio de costura se convirtió en mi refugio. El zumbido constante de la vieja máquina Singer era una melodía tranquilizadora. El sonido del progreso, de la creación, rodeada de telas de colores, patrones de papel y carretes de hilo, sentía que estaba reconstruyendo mi mundo, puntada a puntada. Cada dobladillo, cada costura, era un pequeño acto de control, de belleza impuesta sobre el caos. Hice cortinas nuevas para la sala, cojines para mi sillón, e incluso comencé a hacer pequeños vestidos para la hija recién nacida de una vecina. No lo hacía por dinero, sino por el placer de transformar algo simple en algo útil y hermoso, un reflejo de la transformación que yo misma estaba viviendo. Estaba reparando más que telas, estaba reparando mi propio espíritu. El primer domingo, Leo llegó a las 4 en punto. Vino solo, como yo esperaba. No hablamos de sus padres. No era necesario. Su presencia era un puente silencioso sobre un abismo de dolor. Saqué mi viejo tablero de ajedrez de madera, el que mi padre me enseñó a jugar. «Te enseñaré», le dije. Nos sentamos en la mesa del comedor, y mientras le explicaba el movimiento del caballo y la estrategia de proteger al rey, vi en sus ojos la misma concentración y capacidad de análisis que yo tenía. El juego se convirtió en nuestro nuevo lenguaje, un espacio donde la estrategia y la previsión eran virtudes. Al mover las piezas, no solo le estaba enseñando un juego, le estaba mostrando sin palabras cómo se navega por la vida cuando las reinas se vuelven depredadoras. Mientras observaba a Leo ponderar su siguiente movimiento, tuve una revelación. Laura y Esteban nunca entendieron la naturaleza del verdadero poder. Para ellos, el poder estaba en un título de propiedad, en un saldo bancario, en la capacidad de imponer su voluntad. Veían este apartamento como un activo, una cifra en un balance que podían liquidar. Nunca vieron las paredes impregnadas de historia, el suelo que soportó los primeros pasos de una niña, las ventanas que enmarcaron 40 años de amaneceres. Confundieron el precio con el valor. El valor no estaba en los ladrillos, sino en la memoria, en el sacrificio, en la vida invertida. Y esa era una moneda que ellos nunca habían poseído, y por lo tanto, no sabían cómo contar. Una semana después, un mensajero entregó un sobre. Dentro, un cheque de gerencia por el primer pago de la deuda de Esteban. Lo miré con la fría satisfacción de una contadora que cierra un libro mayor. No había triunfo, ni alegría, ni rencor. Era simplemente una transacción, el inicio de la rectificación de un desequilibrio. Guardé el cheque en un cajón. El dinero ya no era el objetivo. Era simplemente la herramienta para formalizar el fin de una era. Su deuda financiera era el último lazo que nos unía, y cada pago sería un eslabón menos en esa cadena. La libertad, me di cuenta, también era un asunto de contabilidad, de saldar todas las cuentas pendientes hasta que el balance final diera 0. Esa tarde volví a mi balcón. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. La ciudad a mis pies comenzaba a encender sus luces, un tapiz brillante de vidas anónimas. Mi hogar estaba en silencio, en paz, lleno solo de mi presencia. Me quitaron todo, creyendo que el poder estaba en los papeles que ellos tenían, en las firmas que podían conseguir. No entendieron que el verdadero poder estaba en la memoria de quien los había pagado. Y yo,
A mis 72 años, tengo una memoria excelente.